Pues hoy estamos en Victoria, aquí en Australia, y es para ver una exposición de tiny houses, que viene siendo así como traducción literal, casitas chiquiticas, chiquiticas. Y vamos aquí exponiendo nuestras casas Green Block. Vamos a ver qué nos encontramos. Esta casa realmente cumple con el requisito de chiquitica, chiquitica, ¿eh? Es una habitación, como quien dice, como una tienda de campaña de madera. Esto se parece más bien a una caravana. Ahora mismo lleva un tráiler con ruedas por debajo, con todas sus instalaciones para conectar. Fijaros en el tamaño, estamos hablando de, dice, 3,2 metros de ancho. Igualmente con todas las instalaciones para conectar por fuera. Esta es la pinta que tiene una casa chiquitica. Son como casas prefabricadas de tamaño muy pequeñito, nada más que para plantarlas en un terreno adecuado. Normalmente llevan todas este tipo de instalaciones para estar sobreelevada del suelo, sobre una cimentación. Todas son realmente del mismo estilo. Lo que suelen utilizar por fuera pues es una fachada de aluminio o chapa. Muchas veces son de chapa, otras veces son de aluminio, pero en cualquier caso son instalaciones de las que se atornillan, que es la típica marca esta de Color Bond o similares que utilizan aquí en Australia. Atornilladas, como veis. Generalmente color a elegir. Y en estos casos que no son específicamente pensadas para tener un buen aislamiento, pues son ventanas bastante simples de madera o aluminio. Este es el estándar, por lo menos. Luego os enseñaré cosas más específicas. Fijaros que aquí, por ejemplo, sí que ya estamos hablando de carpinterías de mejor calidad para el aislamiento térmico. Este es el típico cristal que utilizan aquí, por seguridad sobre todo, y también siempre lleva la barrera ultravioleta. Estos son los estándares más altos que vamos a encontrar por aquí. Fijaros en este otro modelo. Aquí lo que tenemos de esta casa es o bien este ejemplo con una casa de un agua, o aquí con tejado de dos aguas, muy alto, eso sí, para transportar. Vemos que los acabados en este caso son de madera por fuera, que es un material que utilizan bastante. Siempre la entrada recogida para que tenga protección al sol, ya que los ultravioletas y el sol aquí en Australia son muy potentes. Y como siempre, todas estas instalaciones que llevan aprovechando las placas solares y demás. Esto es un ejemplo de también las instalaciones que tendría en el interior. Aunque siempre, en este caso de ejemplo, las instalaciones de interior siempre son bastante sencillas, ya que realmente cada uno las elige a su medida. Este acabado, por ejemplo, de fachada, que igualmente va atornillado, es de aluminio con la forma, digamos, de la madera. Es una decoración que parece madera, pero es un aluminio pintado. Normalmente es un material que aquí en Australia traen mucho desde Japón. No sé exactamente de dónde lo fabrican, pero al menos es lo que dicen que traen desde Japón. Y por supuesto, bueno, pues son calidades de monta, pega y atornillas. Tampoco son calidades muy elevadas en cuanto a la instalación. Pero bueno, lo que buscan sobre todo es, dentro de lo que cabe, la economía y la rapidez. Es que son bastante. Este es el ejemplo, uno de los ejemplos más pequeños, pero fijaros que la altura sigue siendo muy alta. En el caso de transportar en vehículo, tienes que transportarlo seguramente en un tráiler de este tipo,
y aún así tendrías ciertas dificultades en pasar por ciertas carreteras, a lo mejor no en Australia. En Australia a lo mejor solo si pasas a través de una ciudad, pero en otros sitios tendrías que tener mucho cuidado con el tema de las alturas al transportarlo, porque son bastante altos. Y nos han dejado la zona de los food trucks, por si nos apetece comer algo. Siempre hay algún food truck, alguna comida curiosa de algún lugar extraño de Asia. Aquí tenemos un ejemplo que no está terminado de revestir por dentro, no sé si se aprecia bien, pero lo que veis es el suelo de madera, los tablones de madera que están todavía sin revestir y las paredes también que están a falta de poner el yeso laminado, con lo cual realmente lo que es la estructura viene siendo la misma estructura, vamos a decir, o estructura interna que tendría aquí una casa. Las casas aquí tienen exactamente la misma estructura interna de madera, listas para poner un cemento laminado o una madera decorativa o similar. En este caso vemos que aquí justifican la altura con una mezanina arriba. Y en este estilo decorativo han dejado la tornillería bastante visible. Se aprecia bastante visible, pero bueno, el acabado estéticamente de la madera pues no queda del todo mal. Vamos al respiradero. La altura sigue siendo muy elevada, en este caso de una cubierta plana. Es exactamente como si fuese un container, pero bastante alto. Este es otro ejemplo, pero fijaros que es como una caseta de caza prácticamente. Pero bueno, que puedes relativamente mover de manera sencilla, en este caso la tienen sobre un tráiler. Pero fijaros en el tamaño, por ejemplo, de esta habitación. Y nos ofrecen otras alternativas de acabado. Esto es específicamente de acabados. Entonces vemos aquí lo que nos ofrecen. Vemos que nos ofrecen estilos que realmente son muy utilizados por aquí, tanto de madera como imitación de metales o como el corten que teníamos ahí fuera. Esto es un poco lo que nos ofrecen en cuanto a acabados en estas tiny homes o casas chiquiticas o como queréis llamarlo. Fijaros, en este caso, ellos lo que nos ofrecen son baños terminados. Es decir, que es nada más que el módulo que está hecho con fibra y es el módulo del baño completamente terminado para que lo puedas añadir a una casa que hagas, por ejemplo, en el campo, una pequeña casa y demás, o incluso realmente solo necesitaría un acabado que elijas y tendrías un baño completamente terminado en mitad del campo, en mitad de cualquier sitio. La verdad es que la sensación que transmite es que vista una, vistas todas, porque fijaros, son todas prácticamente iguales. Aquí lo único que cambiaría en algunos casos, en todas estas, es el precio, pero realmente son todas exactamente iguales. Dentro de las limitaciones de los acabados y de las medidas, todas estas hasta ahora han sido todas iguales. Ahora nos vamos a encontrar quizá con otras algo más diferentes, vamos a decir. Este tipo de casas prefabricadas, esto sí que es algo más habitual, por ejemplo, en Europa, porque son todo, o la mayoría de ellos son de fabricación china y es bastante sencillo de encontrarlas a nivel internacional, se transportan bastante bien y es algo que te encuentras tanto aquí en Australia como en Europa, generalmente de fabricantes chinos. Se suele reconocer pues ese diseño, ¿no?, más moderno, estilo más europeo.
En este caso nos prometen algo más eco, con productos reciclables y más sostenible, de construcción más sostenible, aunque realmente creo que es más marketing que otra cosa, pero bueno, el estilo pues ya es algo diferente, ¿no? El diseño y el estilo pues ya es algo un poquito más complejo, vamos a decir, o diferente a la mayoría de los que nos hemos encontrado hasta ahora. En este caso la diferencia es que, por ejemplo, esta sí que está aislada, como se dice, sí que está protegida térmicamente, y en este caso lo que han utilizado es un tipo de cáñamo. Bueno, esto es una palabra bastante utilizada para referirse a este compuesto de cáñamo, generalmente cáñamo compacto, que sí ofrece un aislamiento bastante bueno dentro de lo que cabe. Entonces, bueno, es una opción. A mí, a nivel estético, por lo menos, pues mira, tiene un atractivo algo mayor. Otra gran mayoría pues son un poco como esto, que es una caravana con o sin ruedas, pero no deja de ser una caravana que se extiende, que no se extiende, pero bueno, utilidad quizás sí sea bastante buena, pero bueno, en cuanto a diseño, quizá para dejar fijo en un terreno, pues no aporta un gran valor atractivo, vamos a decir. Fijaros que de toda esta zona, casi todas son así, de este estilo, más no sé cómo denominarlo exactamente. El único que diferencia un poquito más es aquel. Fijaros que de la mayoría hasta ahora que nos hemos encontrado, no están previstos para tener un aislamiento térmico importante, desde luego. No sirven realmente como casas para vivir. Es decir, en el mejor de los casos, estos acabados que son de aluminio, que imitan una madera, si lo tocas está ardiendo. El sol aquí es muy agresivo, es verdad que los ultravioletas aquí son muy fuertes, por eso normalmente las ventanas todas llevan filtro ultravioleta, pero esto está ahora mismo que arde. Y realmente el único aislamiento térmico que tiene, en el caso de que tenga este tipo de acabado en el exterior, suelen ser de 1 centímetro, más o menos, 1 centímetro de espesor, que no es nada realmente. La mayoría, todas estas, la mayoría de lo que nos encontramos, a lo sumo, tiene ese centímetro de aislamiento térmico exterior, no tiene más realmente. Luego nos encontramos, por ejemplo, con estos que tienen un tamaño realmente muy, muy grande. Creo que esto ya sería bastante complejo de mover y lógicamente esto sí que pretendería por tamaño, pretendería ya ser una casa para vivir, porque fijaros el ancho. Si esto ya es muy complejo de trasladar, a no ser que lo termines de montar o construir en el sitio, es bastante complejo de trasladar. Aquí, por ejemplo, lleva un acabado que es un cemento laminado sin proteger directamente. No sé, está hecho para quedar así, supongo. Me parece que como que te deja ese polvo de cemento laminado en la mano, pero en este caso, por lo menos, está frío. Ya está dando al sol realmente, pero por lo menos este acabado se nota que tiene un mejor aislamiento para el interior igualmente. Pues tenemos sencillamente caravanas que para la utilidad, la verdad es que, bueno, utilidad sí que tienen. Fíjate en el diseño de esta, por ejemplo, fíjate el ancho. Es un ancho muy grande
Igualmente pues son los mismos acabados en fachada y demás, pero en este caso el tamaño también es bastante grande. Este ya es un tamaño más de contenedor, fíjate el ancho, o esta, son anchos mucho más pequeños, vamos a decir, con la estética típica más tradicional que tienen aquí, vamos a llamarlo así. En este caso es si quieres construir la casa directamente in situ, pero con materiales, vamos a llamarlos más livianos, más fáciles de montar en un entorno donde tengas difícil acceso. Entonces ves un poco el sistema metálico o la estructura que utilizan para este tipo de casas prefabricadas o casas ligeras. Este es otro de los poquitos ejemplos que os decía que nos encontramos más bien casas prefabricadas, completas, que es el estilo de fabricación que se utiliza mucho en China, que se vende mucho por Europa, con estas formas un poco más modernas. Esta opción generalmente es más cara en cuanto, por ejemplo, a los ventanales. Lógicamente, cuantas más ventanas tengas, pues más se va a incrementar tu precio. El aislamiento pues depende. En este caso las ventanas sí son bastante buenas. En este ejemplo, supongo que cada ejemplo puede variar, siempre con la protección de ultravioleta que siempre nos dan en estos cristales aquí en Australia. E igualmente aquí si tocas se te queda la mano pegada aquí como un huevo frito. Esto está que arde. Pero bueno, son acabados metálicos, en este caso negro. Seguro que la parte blanca aquí pues no estará tan caliente, claro. Sigue caliente. Pero bueno, son un poco los acabados como si fuese un coche, una caravana. Con o sin ruedas. En este caso no tiene ruedas. Fijaros que estos que son todos iguales más bien parece una competición en cuanto a cuál es el más alto. Fijaos a la altura, esto es una persona de altura media. Fijaos. Pero la mayoría de ellos ni siquiera tienen mezanina arriba. O sea, no están aprovechando realmente toda esa altura. Este es el bicharraco que utilizan para mover las casas, para tirar de ellas realmente, porque casi todas las que vemos en la fotografía van sobre el tráiler, pero menudo bicharraco. Estos son trailers, que vemos que hay varios que venden allí y aquí, que lo que nos ofrecen son estos trailers especiales para transportar estas casitas, tiny homes, transportar y dejar. También, si la quieres simplemente para dejarla fija o moverla, es un tráiler que te sirve tanto para dejarlo fijo como para moverlo. Este es como veíamos en el otro caso, que es directamente la estructura. Vemos que es una estructura ligera, toda de chapa, es una estructura metálica bastante ligera, que realmente puedes elegir tú mismo el acabado que deseas darle. Pero vemos que en la mayoría de estos sistemas de estructura ligera realmente no te dejan mucha opción a dejar un aislamiento. Es decir, no tienen para este tipo de casas, digamos que no están pensadas para vivir en ellas de manera constante, con lo cual realmente el aislamiento térmico tienes poco margen de utilización aquí. Aunque pongas una lana mineral o aunque pongas tú mismo algo, pues tienes poco margen de movimiento. Tienes cierta dificultad para instalarla. Pero esta estructura, digamos que es la estructura ligera que se utilizaría en este tipo de casas. Os juro que la traducción literal de tiny homes es casas pequeñicas, ¿vale? Yo he vivido en sitios que ocupaban una quinta parte de esta casa pequeñita. Son bastante exagerados a veces aquí, ¿eh? Esto se supone que es una casa pequeñita. Esto es un dúplex enorme. Esto te caben aquí 4 familias. Madre mía. Y esta otra. Esto no es pequeño. ¿Cómo va a ser esto pequeño?
Este es otro ejemplo del típico que nos encontramos, pero aquí se han enfocado mucho más en darle esa presencia a la parte exterior con el porche. Al final son casas que realmente vas a utilizar en una zona de campo, ¿no? En una zona alejada de la ciudad, con lo cual pues esa zona o esa parte de la casa pues viene siendo muy importante para la utilización que le vas a dar. Realmente con esto ya habríamos visto toda la exposición, habéis visto un poco de lo que se trata. Y ahora lo que os quiero enseñar es qué es lo que pretende aquí mi amigo Chris y qué está haciendo y por qué está presentándose en esta feria, en este evento. Vamos a fijarnos, vamos a recordar todo lo que hemos visto hasta ahora y vamos a ver qué nos ofrece Greenblock. Es que veíamos que había varios tipos de casas modulares, algunas de ellas nos ofrecían esa estructura ligera de chapa, por ejemplo, para que pudiésemos nosotros revestirlas. Y os acordáis de que la mayoría, gran mayoría de todas las casas que hemos visto no tenían aislamiento térmico, solamente creo que la que utilizaba cáñamo compactado era la única que en cierto modo utilizaba aislamiento térmico en el exterior o en la fachada. Entonces lo que aquí nos ofrece Greenblock en este caso es esa misma estructura que veíamos ligera, pero en este caso va insertada dentro del aislamiento. Por fuera tiene un acabado, que es un acabado de chapa pintada, como la mayoría como casi todo lo que nos hemos encontrado aquí. En el interior lleva el yeso laminado, que decíamos, lleva yeso laminado, con lo cual por fuera, por dentro, los acabados son los mismos, que los puedes elegir tú, pero con la diferencia de que lo que tienes es tu estructura metálica, pero con 20 centímetros de aislamiento térmico. Esto sí se puede utilizar en una casa realmente donde puedas vivir. Esa es la mayor diferencia y realmente es el único, quitando, como digo, el del cáñamo, que es un caso específico, es el único que lleva realmente un aislamiento térmico en su instalación o en su diseño. Fijaros, ¿veis la instalación? Vemos que es la chapa ligera, igualmente con su cercha exactamente construida del mismo modo, de la misma estandarización, pero en este caso está pensado para que tú puedas instalarlo realmente. Está instalado dentro del aislamiento, con lo cual como mínimo tienes tu rotura de puente térmico tanto por fuera como por dentro, pero en realidad tienes 20 centímetros de aislamiento completo en la casa. Este es el sistema que ellos nos ofrecen, con lo cual en este sistema, como está pensado en el diseño, tienes ese aislamiento. Te lo venden de una manera que llaman aquí flat pack, que es un listo para instalar, es decir, obtienes esas piezas y tú mismo lo puedes montar. Lo único que necesitas para montarlo realmente es un destornillador eléctrico, realmente. Todo lo demás lo vas a tener en el flat pack que llaman en el montaje. Esto sería por dentro. Como veis, todas las estructuras metálicas de chapa están incluidas dentro del flat pack del aislamiento térmico. Veis en este caso cómo están instaladas y directamente puedes poner tu yeso laminado o el acabado que tú elijas. En este caso pues ponen el ejemplo con el yeso laminado para que puedas atornillarlo directamente sobre esa subestructura. Y tu estructura principal, que como hemos dicho es la estructura de chapa estandarizada que tienen aquí esas otras opciones que habíamos visto en el mercado. Luego por la parte de fuera lo que vemos es pues el estándar que tienen aquí, pero en este estándar atornillado sobre la subestructura metálica y con el aislamiento térmico. Todo ese poliestireno expandido que tenemos aquí, que es un elemento normalmente que se utiliza en la construcción, está pensado realmente para construcciones de viviendas, casas, de edificios, tanto en suelo como en fachadas. Entonces realmente es un producto que está pensado para la construcción, sobre todo por su densidad
y porque de lo que se trata es evitar al máximo que sea inflamable, lógicamente. Uno de los mayores peligros que hay en Australia y que ahora seguro que se entiende en cualquier parte, digo para aquellos que son de la zona, por ejemplo, de España, pero aquí en Australia hay muchísimo peligro con el tema del fuego, porque todas estas casas, o casi todas las casas realmente, están en una zona de campo en la que en verano el riesgo de incendio es muy elevado. Y como haya un incendio, realmente va a ser de un peligro extremo. Ahí es una vegetación de mucho arbusto, es decir, de árboles pequeños. En verano se queda normalmente muy seco y los vientos son muy fuertes, de manera que como haya un incendio, lo que hay es un montón de chispas que salen volando. Por lo tanto, es muy, muy importante que los sistemas de construcción que tengas soporten realmente ese fuego, al menos de la parte exterior. Lógicamente, por el humo y demás, tendrás que salir corriendo como haya un verdadero incendio en el bosque, porque son casas que vas a tener en un bosque, en una naturaleza. Pero es muy importante que puedan soportar ese incendio, al menos de manera inicial, para que a ti te dé tiempo a evacuar o a irte cuanto antes. Y esto es lo que nos ofrece Green Block, nuestro amigo Chris, que ahí está el hombre atendiendo a la gente. Y bueno, pues también ha venido con notas de sus productos, otros de sus productos que también está distribuyendo aquí en Australia, fabricando en Australia. Pero bueno, por lo menos vemos que sí es algo diferente, vemos la idea en general que tienen para estas casas. Yo creo que dentro de su mercado, dentro del mercado australiano, creo que es algo bastante bueno que tienen, ¿vale? Yo no me fijaría, por ejemplo, en su mercado para el hormigón armado, para casas de ladrillo, porque no es lo que ellos suelen utilizar. Realmente lo que suelen utilizar es esto. Es un país muy, muy grande donde casi siempre estás de acampada. Entonces las casas son como acampar. Entonces en esta opción, por ejemplo, es de las pocas que tienes con aislamiento térmico, con una estructura ligera, por supuesto, pero porque tienes que poder moverla o instalarla en un sitio de difícil acceso, pero por lo menos es una opción bastante buena. Y estoy seguro de que en Europa o en España o en cualquier otro sitio también es algo que se está utilizando bastante. Mucha gente quiere ir a vivir a una zona de campo o alejada de la ciudad, o no quiere invertir todo el dinero que hay que invertir en una casa. Esto, por ejemplo, tiene el mismo coste que una casa normal de ladrillo o de hormigón, para realmente tener la misma función o una función incluso menor. Entonces, para esto buscas un sistema ligero como este que te dé aislamiento, que te puedas funcionar de manera normal. Ahí vemos la fotografía o el render de la casa, como sería la casa terminada, completamente terminada. Y realmente esta opción pues te da sobre un terreno de manera muy rápida y de la manera más económica posible, pues de tener tu casa terminada.